Bueno, ¿cómo les va a todos, chicos? Buenos días, buenas tardes. No sé a qué hora estarán viendo esto. Buenas noches para los nocturnos. Bueno, última clase del módulo de renal y vamos a hablar de una temática que es injuria renal aguda. ¿Sí? Vamos a tratar primero de encontrar una definición que va a tener componentes clínicos y componentes bioquímicos. Y después vamos al margen de la definición, tratar de entender un poco de qué se trata, porque no es precisamente un síndrome, eh, sino que puede estar comprendida dentro de diferentes escenarios sindromáticos, pero sí es un diagnóstico muy importante a tener en cuenta eh, en todos los ámbitos, pero especialmente en el ámbito intrahospitalario, porque como sabemos hoy con contundente evidencia científica, la injuria renal aguda incrementa la morbimortalidad de los pacientes internados por cualquier causa, ¿sí? Entonces es un escenario que hay que tener en cuenta, hay que muchas veces pesquisar el diagnóstico porque no siempre es sintomático, eh, así que un poco es lo que vamos a tratar de ir entendiendo en el día de hoy. Entonces, como decíamos, este síndrome clínico, vamos a ponerle que se caracteriza por un abrupto deterioro en la función renal, que puede ser tanto funcional como estructural. ¿Sí? Hay una disminución en la capacidad para eliminar los desechos nitrogenados y hay una alteración del balance hidroelectrolítico. Estas son las dos alteraciones o las dos funciones que pierde el riñón que son más trascendentes y que son más fáciles de pesquisar en la bioquímica. ¿Sí? Lo que vamos a ver es una elevación de los productos nitrogenados en la sangre, como son la urea y la creatinina, y vamos a poder llegar a ver en algunos casos alteraciones electrolíticas en el ionograma o en algunos otros electrolitos. ¿Sí? No es una condición sine qua non para el diagnóstico, pero puede estar presente. Para ser aguda tiene que tener una evolución de horas a días, ¿sí? ¿Y cómo la vamos a diagnosticar? Vamos a usar un criterio bioquímico y un criterio clínico, ¿sí? El criterio bioquímico va a ser el aumento de la creatinina sérica con respecto a la basal, idealmente si la tuviéramos, después si no veremos un poco cómo encarar este tipo de escenarios, y o una reducción del volumen urinario, también constatado. Ahora, ¿por qué yo digo injuria? ¿No? Porque todos estamos más familiarizados con la palabra insuficiencia, ¿no? Siempre hablamos de insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica. Hoy esa terminología está en desuso, ha sido modificada, pero bueno, como siempre la terminología a veces empieza en el nicho y hasta que se ayorna el resto de las ramas de la medicina a veces queda un poco desfasado. Así que decimos injuria porque la falla renal o la insuficiencia renal aguda, como se llamaba antes, la modificamos porque eran estadios más avanzados y severos de la lesión renal. Entonces, ¿qué pasa? Si frente a una lesión renal nosotros esperamos diagnosticarla en un escenario de insuficiencia, muchas veces llegamos tarde y lo que vemos es que la injuria nos permite tener una visión más acabada, ¿sí? Y poder llegar a un diagnóstico más precoz. Si bien queda mucho camino por recorrer, porque aún cuando se trata de injuria renal aguda, llegamos generalmente tarde porque los métodos diagnósticos que utilizamos llegan tarde. ¿Sí? La medición, por ejemplo, de la creatinina sérica es un elemento tardío para el diagnóstico, es decir, ya el daño está establecido. ¿Sí? Han habido muchas clasificaciones, yo les pongo la última, ¿sí? La última. Y esta clasificación en realidad nos permite clasificar y definir, ¿sí? Primero definimos porque para hacer injuria renal aguda se tiene que cumplir el estadio 1, ¿sí? ¿Qué es el estadio 1? Que tiene que tener un incremento de la creatinina basal de 1,5 a 1,9 veces, ¿sí? O mayor a 0,03 miligramos decilitro de incremento absoluto en la creatinina sérica. Sí, a veces no tenemos una creatinina basal en los pacientes y tenemos que intuir un poco de acuerdo con el laboratorio si esto es una creatinina basal de este paciente o no, cuáles son los antecedentes, las comorbilidades de este paciente, etcétera. Bueno, eso hay que evaluarlo caso a caso.
Entonces, este es el criterio bioquímico para el estadio 1. Recordamos un incremento de 1.5 a 1.9 veces o un aumento de 0.3 miligramos de decilitro. El criterio clínico va a ser una oliguria que la vamos a definir como un volumen urinario menor a 0.5 mililitros kilogramo hora por 6 a 12 horas. Es decir, que por al menos 6 horas este paciente esté orinando menos de 0.5 mililitros por kilogramo de peso. ¿Qué significa esto? Para una persona de 70 kilos tiene que estar orinando durante 6 horas menos de 35 mililitros hora. Entiendan que esto tiene validez en el ámbito hospitalario, donde podemos cuantificar el volumen de orina. De nada sirve en el ámbito ambulatorio cuando viene un paciente y nos dice orino poco. Sí lo podemos considerar como un dato, obviamente, pero no podemos decir o intuir cuánto es eso poco que está orinando. Eso hay que cuantificarlo. A partir de acá tenemos definida, y si este incremento de la creatinina o esta oliguria se prolongan o se hacen más severas en el tiempo, entonces vamos a ir avanzando por estadios, ¿sí? En el estadio 2, como ven acá, la creatinina aumenta entre 2 y 2,9 veces la basal y el volumen urinario se mantiene disminuido por al menos 12 horas ya, ¿sí? Y en el estadio 3 puede cumplir diferentes criterios, o una creatinina mayor a 3 veces la basal, o una creatinina sérica directamente mayor a 4, ¿sí? O que necesitemos iniciar algún tipo de reemplazo renal, ¿sí? O bueno, pacientes menores de 18 años con una caída del filtrado menos de 35 mililitros. Y los criterios clínicos son una disminución del volumen urinario a 0,3 mililitros por un día o anúrico por al menos 12 horas, ¿sí? No necesariamente tienen que saberse esto exactamente de memoria, pero sí tienen que comprender que hay una progresión, ¿sí? Hay una estadificación para ver la severidad y sobre todo el primer nivel, lo que nos permite llegar al diagnóstico. Entonces, ¿qué nos aportaban las clasificaciones previas? Bueno, la clasificación previa, que era la del 2004 de Rifle, en realidad fue la primera, incorpora por primera vez el concepto de injuria, ¿sí? El Rifle es por la sigla, ¿no? Riesgo, injuria, falla, pérdida, o la L de loss, y la E de end stage kidney disease o renal disease. Ahí está un poco descrita, es relativamente parecida a la otra en los primeros escenarios, intenta darle más sensibilidad, ¿sí? En el 2007 se intenta mejorar incluso más la sensibilidad con la clasificación Akin, que incorpora el aumento a 0,3 miligramos de decilitro, incorpora el requerimiento de terapias de reemplazo como independientemente de otras variables, ¿sí? Y los cambios pasan de estar de 7 días, como era en el Rifle, a 48 horas, y eso le da más sensibilidad. Entonces, para resumir un poco esto, sí es importante entender que el diagnóstico se basa en un aumento de la creatinina sérica de 0,3 miligramos de decilitro o 1.5 veces la basal, o puede estar ausente alguno de estos dos criterios, una disminución del volumen urinario a 0,5 mililitros kilo hora mantenido en 6 horas. Bien, y como les decía al principio, si bien podemos definirlo, podemos entender a la injuria renal aguda como un síndrome, en realidad lo que vamos a ver es que la injuria renal aguda forma parte de diferentes síndromes, ¿sí? Y no tiene unas características propias, porque la injuria renal aguda en realidad es el resultado o la consecuencia de otro evento, ¿sí? De otro evento que está ocurriendo, que puede ser sistémico o puede ser local, ¿sí? Y ahí empiezan a aparecer distintas clasificaciones. Cuando hablamos de epidemiología de injuria renal aguda, es bastante difícil, ¿sí? La incidencia en general es difícil de establecer, es muy variable. Es distinto si estamos hablando, cuando digo AKI es Acute Kidney Injury, es lo mismo que IRA, perdón, quedó en inglés. Entonces la IRA de la comunidad versus la IRA hospitalaria son diferentes, ¿sí? Es distinto las patologías que podemos llegar a encontrar en un hospital local de primer y segundo nivel contra hospitales regionales de alta complejidad.
muchas veces los criterios diagnósticos utilizados no son equivalentes, entonces realizar una epidemiología común a la injuria renal aguda es realmente complejo. Por otra parte, hay que entender que la injuria renal aguda termina formando parte de un continuo que es la enfermedad renal y que va a abarcar desde la enfermedad renal aguda, que es cuando la injuria renal aguda se prolonga durante más de un mes, pero por ahora menos de 3 meses, y la enfermedad renal crónica, que es cuando ya el daño está establecido por más de 3 meses, ¿sí? Entonces, no es una patología, como les digo, sino que es una característica o un síndrome que puede ser generado por múltiples y diversos insultos. Acá un poco para que entiendan este continuo del que hablamos, ¿sí? NKD, que es sin enfermedad renal, AKI, que es IRA, AKD, que es Acute Kidney Disease, es enfermedad renal aguda, y luego ya comprende todo la enfermedad renal crónica cuando se prolonga por más de 3 meses. Bien, entonces, ¿qué podemos decir de la epidemiología? Si bien es complejo, bueno, a ver, en países desarrollados lo que vamos a ver más frecuentemente es la presentación de injuria renal aguda en el ámbito intrahospitalario, ¿sí? Incluso hay series que han llegado a establecer que un 15% de las admisiones son por injuria renal aguda y que en unidades críticas podemos llegar a tener un diagnóstico de hasta 60%, ¿sí? Mientras que en países en vía de desarrollo lo que es más frecuente es la presentación ambulatoria, ¿sí? Sobre todo en áreas rurales, porque ahí la IRA se asocia a cuadros de intoxicaciones alimentarias, diarreas, contaminación y demás, problemas toxicológicos, etc. Bien, entonces lo que les decía al principio también cobra mucha relevancia, que la injuria renal aguda por sí sola incrementa la mortalidad global y aparte la progresión en enfermedad renal crónica. Es decir, un paciente que tuvo una injuria renal aguda, a pesar de haberla recuperado en su totalidad, tiene mayor riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica a futuro que un paciente de las mismas características que no desarrolló injuria renal aguda, ¿sí? Eso es para tener en cuenta. A pesar de que los pacientes vuelvan a tener valores de normalidad, están expuestos a un mayor riesgo de tener a futuro enfermedad renal crónica. Y obviamente otra cosa de esto de la clasificación, cuanto más severa es la injuria renal, más alta es esta probabilidad o esta mortalidad o esta morbilidad o esta progresión a enfermedad renal crónica. Es decir, hay una correlación directa entre la severidad y las consecuencias. Eso se explica perfectamente en esta curva de Kaplan-Meier de supervivencia hospitalaria estratificado por estadios de injuria renal aguda, ¿sí? La primera línea sin injuria renal aguda, la segunda en el estadio 1, la tercera en el estadio 2 y la cuarta en estadio 3. ¿Sí? Vemos como cada una tiene menor supervivencia a largo plazo que la anterior. Bueno, si bien hoy en día en el nicho de la nefrología ya esta clasificación está quedando un poco en desuso, me parece todavía muy valiosa en el entorno de grado, ¿sí? Que ustedes están en la carrera de grado, aprenderla, comprenderla y poder así entender un poco cómo evaluar un paciente con injuria renal aguda, ¿sí? Entonces, nosotros habitualmente vamos a hablar de 3 escenarios fisiopatológicos que nos van a permitir interpretar este cuadro y tratar de llegar a un diagnóstico etiológico, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a clasificarlos es si es una injuria renal aguda prerrenal, renal y posrenal. Es decir, hay un correlato anatómico, pero que también tiene una relación con la fisiología y la fisiopatología de lo que esté sucediendo. Todas las causas de injuria renal aguda prerrenal ocurren por alguna adaptación sistémica que genera una caída del filtrado glomerular sin un daño parenquimatoso per se, como consecuencia de mecanismos adaptativos sistémicos, ¿sí? Frente a un evento extrarrenal. Lo más frecuente son la hipovolemia, ¿sí? Que la hipovolemia puede estar dada por episodios de deshidratación severa, hemorragias severas, tercer espacio, quemaduras, ¿sí? Todo eso puede ser un cuadro de
hipovolemia. Hay otros escenarios prerrenales no necesariamente relacionados a la hipovolemia o a la hipovolemia efectiva, pero en definitiva lo que termina generando es una caída del flujo plasmático renal con la consecuente caída del filtrado glomerular. Hoy en día la conocemos más como la injuria renal aguda funcional porque en un primer estadio el reponer o el corregir estas fallas o estos mecanismos mal adaptativos corrige la injuria renal. Entonces, por eso sabemos que el daño parenquimatoso en general no está establecido. La injuria renal aguda renal comprende todas las causas que alteran directamente estructuras renales, ¿sí? Que pueden ser los glomérulos, los túbulos, el intersticio o los vasos, ¿sí? El paradigma de injuria renal aguda renal es la necrosis tubular aguda secundaria a otra cosa. A ver, y eso también para que entiendan, en realidad la necrosis tubular aguda no es una enfermedad, sino que es un diagnóstico histológico, ¿sí? Es justamente una necrosis del sector tubular que se produce por algún daño que puede ser isquémico o tóxico mayormente, ¿sí? Y eso lo tendremos que ver de acuerdo al escenario clínico en el cual estemos parados. Y por último tenemos las posrenales, ¿sí? Que lo que ocurre es un aumento de la presión intrarrenal por una obstrucción en la vía urinaria, ¿sí? La más típica es en varones mayores de 50 a 60 años, la hiperplasia prostática benigna que ocluye la uretra y genera el famoso globo vesical crónico, ¿sí? Que va a generar un aumento de la presión intrarrenal con dilatación de la con hidronefrosis, dilatación de la vía urinaria, ¿sí? Y finalmente daño parenquimatoso. Entonces, prerrenal, podemos tener lo que dijimos, lo más común, hipovolemia, todas las causas de hipovolemia, hemorragia, depresión de volumen, tercer espacio, ¿sí? Disfunción cardíaca, insuficiencia cardíaca congestiva, infarto agudo de miocardio, embolia pulmonar masiva, ¿no? Todas cosas que generen no hipovolemia, pero sí un bajo volumen plasmático efectivo, ¿sí? Porque la bomba no responde bien, porque hay una embolia pulmonar y demás. Vasodilatación sistémica, porque puede haber algún efecto adverso farmacológico, por bacteriemia, por cirrosis, ¿sí? Un aumento de la resistencia vascular periférica, anestesia, cirugía, síndrome hepatorenal, drogas vasoconstrictoras, AINES y demás. Todo esto lo que hace es, sin generar un daño propiamente dicho en el riñón, se manifiesta con condiciones que disminuyen el flujo plasmático renal, ¿sí? A nivel renal, como dijimos, lo mejor es clasificarlo ya por sector estructural. Túbulos, ¿sí? Vamos a tener la isquemia renal o la necrosis tubular aguda, que puede ser por isquemia, que puede ser por toxinas. Es decir, eso lo vamos a ver en un ratito, pero la NTA puede ser isquémica o tóxica. A nivel glomerular, todas las afectaciones glomerulares, las glomerulonefritis, la posinfecciosa, enfermedades glomerulonefritis rápidamente progresivas, como vasculitis, nefritis lúpica, glomerulonefritis por IgA, bueno, distintas alteraciones que generan inflamación a nivel glomerular. En general son de índole autoinmune o infecciosa. Después puede haber la nefritis tubulointersticial, ¿sí? La NTI, que se puede dar tanto secundaria a infecciones como secundaria a fármacos, ¿sí? Comúnmente antibióticos, antiinflamatorios. Y por último el componente vascular, que dependiendo qué vasos afecte, podemos tener estenosis de las arterias renales o trombosis en las venas. Podemos tener vasculitis de pequeños vasos, hipertensión arterial maligna, síndrome urémico hemolítico, microangiopatía trombótica, ¿sí? Ahí en los pequeños vasos siempre vamos a tener un solapamiento entre el componente vascular y el glomerular, porque recuerden que el glomérulo, a fin de cuentas, es un novillo capilar, o sea que son vasos sanguíneos. Por último tenemos la posrenal, que lo más fácil es decir, bueno, la obstrucción es externa o la obstrucción es interna. Si es externa, la hipertrofia o hiperplasia prostática es lo más característico, puede haber un cáncer de vejiga o una fibrosis retroperitoneal. Y la obstrucción interna se puede dar por coágulos, por litiasis frecuentemente o por necrosis papilar. Bueno, entonces tenemos un paciente y lo tenemos que evaluar. Lo primero que tenemos que entender es en qué escenario estamos.
No es lo mismo un paciente ambulatorio que un paciente internado. ¿Por qué? Porque el paciente internado en general lo vamos a ver muchas veces o lo vamos a sospechar por alguna intervención o vamos a estar atentos por algún fármaco que iniciamos o para algún evento descompensante, infección y demás, y lo vamos a ver en el laboratorio. Va a ser difícil que no diagnostiquemos, sobre todo en el paciente crítico, una injuria renal aguda. En el paciente ambulatorio la sospecha tiene que ser más elevada, ¿sí? Tenemos que tener un poco más de atención al relato, ¿sí? y saber entender cuándo es necesario solicitar un examen complementario, ¿sí? Entonces vamos a estar atentos a si hubo uso de fármacos o tóxicos, a si el paciente cursa con una gastroenteritis, si consulta por un sangrado abundante, si viene por signos y síntomas de un tercer espacio como una quemadura, un trauma, si está consultando por hematuria u otros síntomas urinarios y sobre todo cuáles son sus antecedentes personales, ¿sí? Si tiene enfermedad vascular previa, insuficiencia cardíaca, si es tabaquista, enolista, si es prostático, si supo tener litiasis, cualquier otro dato que nos pueda ir orientando, ¿sí? Y luego, obviamente lo que decíamos de la ira intrahospitalaria, la hipoperfusión, escenarios donde se puede manifestar hipoperfusión renal, una intercurrencia con sepsis, un síndrome cardiorrenal, el uso de drogas que sabemos son nefrotóxicas, cirugías, ¿sí? Síndromes de rabdomiolisis por postración prolongada, síndrome patorrenal en el caso de los pacientes cirróticos. Bueno, todo esto nos permite intuirla más y aparte son pacientes a los que más frecuentemente le vamos a hacer laboratorio. Lo que vamos a tratar de establecer siempre una vez que ya tenemos, ¿no?, por ahí el diagnóstico, la creatinina elevada, es obviamente cómo está clínicamente el estado de volemia, cómo es la conciencia y cómo es la perfusión periférica. Entonces vamos a ver los signos vitales, vamos a ver los edemas, las mucosas, la piel, ¿sí? Ocultar corazón, pulmones y ver los pulsos periféricos. Vamos a hacer una valoración abdominal para ver si hay organomegalia, si hay un dolor localizado, generalizado, prestar mucha atención si hay un dolor a nivel hipogástrico, ¿sí? Con distensión, que puede estar hablando de una retención aguda de orina, ¿sí? Evaluar la motilidad intestinal, evaluar la presencia de ascitis y otro tipo de hallazgos que puedan ser orientativos como adenopatías o lesiones en piel. Y obviamente vamos a solicitar un laboratorio donde vamos a buscar urea de creatinina sin ningún lugar a dudas, ionograma, un estado ácido base, un hemograma, orina completa con sedimento urinario, ionograma urinario, osmolaridad urinaria y por lo menos una proteína, un ratio creatinuria, proteinuria, creatinuria en una orina al azar, como para ver si es una enfermedad renal aguda o una injuria renal aguda con pérdida de proteína o proteinúrica, que puede estar hablándonos o orientándonos a una causa glomerular. Bien. Y esto es lo que usualmente analizamos en el ámbito intrahospitalario para ver si esta intercurrencia, si esta presencia de injuria renal aguda en el laboratorio es más funcional o más parenquimatosa, ¿sí? Entonces lo que vamos a analizar es el sodio en la orina y podemos sacar la fracción excretada de sodio que tiene la fórmula ahí abajo, que si es menor al 1% nos está hablando de que todavía hay indemnidad tubular, que hay una buena reabsorción de sodio y que lo más probable es que sea una injuria renal aguda prerrenal o funcional, pero que si ya el sodio urinario excretado es más alto, por lo que esta fracción de sección es superior al 1%, ya hay alteración tubular y estamos en presencia de un daño parenquimatoso. Ojo, porque en los escenarios de internación muchas veces el uso de diuréticos o de algunos otros fármacos puede alterar la excreción de sodio en orina y esto ya se torna un poco más complicado. En ese caso se puede usar la fracción excretada de urea u otro tipo de elementos. Bien, yo hablé del sedimento urinario, nosotros ya tuvimos la clase de sedimento urinario y sería bueno que tal vez puedan pausar el video y pensar un poco qué elementos del sedimento urinario podrían llegar a orientarnos o guiarnos hacia alguna causa específica, ¿no? Obviamente acá están enlistados los que vamos a buscar, la hematuria, sobre todo si es dismórfica, si hay cilindros hemáticos,
Si hay leucocituria, eosinofiluria, puntualmente podemos saber por qué. Cristales de oxalato, cristales de ácido úrico, cilindros epiteliales, presencia de bacterias, ¿sí? Es muy importante el sedimento urinario en el contexto de la injuria renal aguda. Bien, entonces si establecemos la volemia del paciente y sospechamos de que esto no es una injuria renal aguda funcional, que descartamos un episodio, el paciente ya lo rehidratamos, el paciente está con euvolémico y buena función cardíaca, sin embargo tiene esta injuria renal aguda, bueno, el siguiente paso sería una imagen abdominal, ¿sí? Una eco renal y vesical, porque lo más rápido y lo más importante a resolver es la posibilidad de que haya una obstrucción, ¿sí? Acá tenemos distintos patrones ecográficos que podemos encontrar, un patrón con hidronefrosis, con una dilatación de la vía excretora, riñones normales, riñones con papilas hipocogénicas, riñones ya reducidos de tamaño, hiperecogénicos con mala diferenciación córtico-medular. Ojo que si vemos este riñón y no queda muy del todo claro, podemos llegar a estar en presencia de un paciente con enfermedad renal crónica, así que eso nos puede orientar bastante. ¿Qué otros estudios podríamos necesitar? De nuevo, esta modalidad de clase grabada por ahí a veces nos impide la interacción. Pueden pausar el video y tomarse un segundito para pensar qué más podríamos necesitar en el caso de que el paciente por ahí no parece una prerrenal, le hicimos la ecografía y no está obstruido. ¿Qué se les ocurre? Si quieren pausan, piensan un ratito y seguimos. ¿No? Porque la pregunta sería, ¿se les ocurrió? ¿Hay lugar para una biopsia renal? Digamos, el contexto de una insuficiencia o de una injuria renal aguda habilita o nos permite pensar en una biopsia renal, en buscar tejido renal. ¿En qué situaciones? ¿Qué otros elementos por ahí nos apoyarían esa decisión? Bueno, antes de seguir con esto, si ya pensaron, bueno, uno de esos elementos es el sedimento urinario, ¿sí? La presencia de hematuria, especialmente si consideramos una hematuria glomerular, la presencia de proteinuria, que por ejemplo el paciente está internado y un día tiene una creatinina 1,5, al otro día tiene 2,5, al otro día tiene 2,8, al otro día 3. Bueno, eso se llama una insuficiencia renal rápidamente progresiva, ¿sí? Y en general está causada por patologías glomerulares, ¿sí? Son glomerulonefritis, son patologías inflamatorias muy agresivas para el riñón, donde hay que tomar una decisión rápida, a veces de tratamiento, por lo que es importante ahí también tener acceso a una biopsia renal, ¿sí? Y a veces incluso un escenario donde no tenemos estos elementos, pero por ahí es un paciente joven, sin muchas comorbilidades, y de pronto se presenta con esta injuria renal aguda y no podemos comprender muy bien de qué se trata. A veces tiene lugar la biopsia renal, ya vamos a ir viendo un poco más, pero no es alocado pensarlo. Desde el punto de vista terapéutico, como se podrán imaginar, va a depender mucho de la causa, ¿sí? o del escenario en donde estemos planteando. Obviamente la prerrenal lo que hay que hacer es reponer la perfusión renal, ¿sí? Es decir, si hay que expandir el volumen, hay que expandir el volumen porque el paciente está hipovolémico, será con solución salina. En caso de un paciente que viene por un cuadro de pérdida de volumen extrarrenal, puede ser una diarrea, vómitos, cuadro de ese estilo. Puede ser con transfusión en el caso de una hemorragia. Pero muchas veces es paradójico y necesitamos usar diuréticos, por ejemplo una insuficiencia cardíaca congestiva, donde en realidad no hay hipovolemia, sino que hay una hipervolemia. Lo que hay es una disminución del flujo plasmático renal efectivo. Y para corregir eso lo que tenemos que hacer es descongestionar el sistema venoso, el pulmón, y favorecer el flujo de sangre hacia los riñones, ¿sí? Y eso lo generan los diuréticos de asa o los diuréticos de techo alto. En caso de la injuria renal aguda renal, bueno, obviamente no hay una conducta unificada, tendremos que ver cuál es la causa. Es una infección, el paciente está séptico, habrá que darle antibióticos, habrá que evaluar la discontinuidad de los nefrotóxicos,
Habrá que ver qué tipo de soporte postquirúrgico necesita, cómo mantenemos a este paciente eubolémico y si sospecháramos de una de estas enfermedades que hablábamos, inmunológicas, primarias del riñón o sistémicas que necesitan tratamiento inmunosupresor, muchas veces habrá que hacerlo de forma empírica, ¿sí? Iniciar tratamiento inmunosupresor de forma empírica. En la injuria renal aguda postrenal, la conducta es más parecida, es más clara y más parecida a lo que pasaba con la renal, con la prerrenal. La prerrenal hay que reponer el flujo plasmático renal, en la postrenal hay que desobstruir de forma precoz la vía urinaria, ¿sí? Y ahí el método va a depender un poco, si es una talla, una sonda, si hay que hacer una nefrostomía, colocar un catéter, si hay que hacer una cirugía, bueno, obviamente va a depender de la etiología. Bueno, y muchos se preguntarán si esto evoluciona, ¿qué hacemos? El paciente, sabemos que la falla renal tiene tratamiento de soporte, ¿sí? Podemos reemplazar la función del riñón. No enteramente, pero sí lo suficiente para mantener al paciente con vida y en muchos casos de forma crónica. Tenemos pacientes que por distintos motivos tienen enfermedad renal crónica en estadios avanzados, pierden la funcionalidad de sus riñones y necesitan soporte de terapias de reemplazo de largo plazo, de por vida, sea un trasplante, diálisis peritoneal o hemodiálisis. Entonces, en el caso del escenario agudo, ¿cuándo vamos a dializar a un paciente? Bueno, a ver, un edema agudo de pulmón o sobrecarga de volumen que sea refractaria al tratamiento médico, es decir, que ya no responda a los diuréticos. Hipercalemia severa, también refractaria al tratamiento médico. Acidosis metabólicas severas refractarias. O cuadros urémicos graves como una encefalopatía, una pericarditis, ¿sí? Y por último, algo que no necesariamente se traduzca a cómo está el paciente clínico o bioquímicamente, pero si se intoxica con algún tóxico dializable, entonces en ese caso tiene indicación de diálisis. Y a veces incluso sin tener tanto daño renal. Entonces, mensaje un poco para llevarse a casa, para poder resumir y cómo tienen que encarar esta clase, cómo tienen que estudiarla. Primero algunos conceptos que fuimos repasando, que es básicamente esta injuria renal aguda no es una entidad, ¿sí? Y acá de nuevo, es un síndrome, pero puede ser un síndrome o puede ser un evento que lo vamos a encontrar en diferentes síndromes, ¿sí? Es muy abarcativo. Hay un amplio espectro de enfermedades que pueden incluir una injuria renal aguda, ¿sí? Es muy frecuente en el ámbito hospitalario y esto tiene mucha importancia porque hay un incremento notorio en la mortalidad. Usamos la creatinina sérica y el volumen urinario como elementos diagnósticos, ¿sí? Y las fórmulas de filtrado glomerular en situaciones agudas son bastante imprecisas, no hay que usarlas. Si nosotros queremos ajustar un antibiótico con el filtrado glomerular, en general en el escenario agudo no usamos fórmulas, sino que hacemos clearance de creatinina de corto tiempo, ¿sí? En vez de hacerlo de 24 horas, lo podemos hacer de 4, de 6 horas o incluso de 2 horas si fuese necesario. Bien, y como siempre, me gusta recalcar, la historia clínica nos va a dar muchísima información. Es casi el diagnóstico en general, la gran mayoría de las veces lo vamos a ver en la historia clínica, ¿sí? Con una buena anamnesis, con un buen examen físico y un poco de apoyo en los exámenes complementarios, a veces muy sencillos. Todo esto nos puede ayudar mucho en orientar la etiología y guiarnos para más estudios o incluso terapéuticas, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya sido de utilidad. Lo mismo que dije en los otros seminarios, quedo a disposición, lo mismo que todo el equipo, para cualquier duda que no se haya entendido o algún tema que quieran profundizar, que quieran bibliografía y demás, saben dónde encontrarnos. Así que bueno, un saludo y nos estamos viendo por las aulas.